Hola compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Vamos con el área de Ciencia y Tecnología, quinto grado de secundaria, Radio Aprendo en Casa. Experiencia de aprendizaje. Promovemos la toma de decisiones responsables respecto al emprendimiento para el bienestar de nuestras familias y comunidad. Tema: relacionamos la estructura química del SARS-CoV-2 y las medidas de bioseguridad en los emprendimientos. Pasos para aprender el día de hoy. Iniciaremos reflexionando sobre algunos conceptos previos relacionados con nuestro contexto. Seleccionaremos y analizaremos información científica sobre el SARS-CoV-2 y relacionamos esa información con las medidas de bioseguridad. Explicaremos con sustento científico la estructura del SARS-CoV-2 y las medidas de bioseguridad que se deben seguir en el emprendimiento de mi familia o comunidad. Interrogantes o preguntas previas. ¿Qué sabes de los virus? El virus no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína ARN cubierta por una capa protectora de líquido o grasa. Es frágil y mide alrededor de 10 a 100 nacrómetros. ¿Cómo crees que los virus están presentes en nuestra vida cotidiana? Los virus están presentes en todas partes, solo que no podemos verlos. Conviven con nosotros y con otras especies. ¿Los virus tendrán vida? ¿Cómo viven? Existen posturas donde dicen que sí tiene vida, mientras que otros adjudican lo opuesto, que viven mediante su replicación constante. Caso de una familia de la ciudad de Lima. Vamos a leerlo. La señora Ramírez vive con sus 3 hijas en un departamento de la ciudad de Lima. Ella, cuando empezó la pandemia, prefirió quedarse en casa y no salir. Los alimentos se los traen por servicio a domicilio en pequeños emprendimientos que los vecinos desarrollan. En esta situación de pandemia, ella se coloca la mascarilla para recibir y entregar el dinero, así como recibir el vuelto de las compras. La señora Ramírez se contagió junto a sus 3 hijas y sobrellevaron la enfermedad logrando superarla. La hija mayor, Romina, le preguntó a su mamá cómo era posible el contagio si se habían usado mascarilla. Indagando sobre este virus, analizó la situación de su casa y si bien usaban mascarilla, algo más se debía hacer. Ella se preguntaba si era necesario desinfectar el dinero del vuelto y las compras, ya que por esa vía también se contagia el virus. ¿Qué más había que hacer? ¿Qué situación? Interrogantes. ¿Cómo se transmite este virus? Este virus se transmite mediante las vías respiratorias. Entra al organismo y empieza a replicarse. ¿Cómo es su estructura? Su estructura es una molécula, una proteína de ARN. ¿Qué le permite estar en los objetos? Se adhiere a los mismos gracias a cierta espícula en el virus. ¿Qué otras preguntas puedes formular de esa situación? Podemos formular una pregunta de ¿cómo evitarlo? Dialogando en familia. Pregunta de guía que vamos a hacer o vamos a desarrollar durante toda la sesión. ¿Cómo es la estructura del SARS-CoV-2 y por qué debemos tomar las medidas de bioseguridad en el emprendimiento de nuestra familia y comunidad? Como consejo, tenemos revisar las fichas de autoaprendizaje de quinto grado de secundaria, donde se dice que para aprender debemos hacer un plan de indagación. Tenemos estas 4 actividades o el orden de las mismas. Anotaremos las actividades o acciones que vamos a realizar para así responder la pregunta. Consultaremos distintos textos y fuentes. Debemos tener en claro qué conocimientos necesitamos para poder responder a la pregunta indagatoria. Organizar la información que voy seleccionando
y anotando para comparar nuestras respuestas iniciales con las que vamos construyendo. El SARS-CoV-2, el virus, y COVID-19, que es la enfermedad. Denominado así por el Comité Internacional de Taxonomía del Virus, presenta síntomas parecidos a la gripe, pero en los pacientes con edad avanzada, la enfermedad puede progresar hasta una forma grave de neumonía, que avanza rápidamente y causa la muerte a entre el 2 y el 5% de esta población. El virus no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína ARN cubierta por una capa protectora de líquido o grasa. Como el virus no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína, no se le mata, sino que se desintegra. El tiempo de desintegración depende de la temperatura, humedad y tipo de material donde está reposando este virus. El virus de por sí es muy frágil, lo único que lo protege es una capa fina externa de grasa. Por eso es que cualquier jabón o detergente es el mejor remedio, porque la espuma corta la grasa. Por eso es que hay que frotarse tanto por 20 segundos y más para hacer mucha espuma. Al disolver la capa de grasa, la molécula de proteína se dispersa y se desintegra sola. El alcohol causa un efecto parecido. También podemos utilizarlo sobre todo en los objetos que no podemos lavar con jabón. El virus está entre 10 y 100 nanómetros, ese es su tamaño. Un nanómetro es, impresionantemente, una millonésima parte de un milímetro. Por eso solo es visible con el microscopio electrónico. El COVID-19 es esférico y es una glicoproteína en forma de espículas adherida a la cápside, que le da el aspecto de una corona. También de ahí el nombre coronavirus. La espícula es justamente esa parte final de las púas, que es responsable de la entrada del virus a la célula para su posterior replicación. Creo que sabemos que la espícula, cuando varía, también puede variar la capacidad de replicarse más rápido. De ahí el origen de las variantes. Cuando una persona enferma comienza a toser, ahí se esparcen los virus en el ambiente. No todos presentan síntomas. Algunas personas se hacen llamar asintomáticas, pero ellas cuando hablan o cantan también esparcen los virus en el aire y cuando tocan objetos también los contaminan. Es por ello que el uso de la mascarilla como medida de bioseguridad es obligatoria. Así también el distanciamiento social de 2 metros, porque también al hablar, toser, cantar, se expulsan gotículas que llevan los virus y están flotando por el aire. Es por ello que cuando salimos y volvemos a casa, es preferible que nos lavemos bien las manos y el rostro, y nos cambiemos de ropa, que es importante para seguir las medidas de bioseguridad. La información científica también dice que mientras esto ocurre en los pulmones, comienzan a aparecer manchas en forma de nube que se distribuyen de forma difusa y crecen hasta ocupar el campo pulmonar. Si el pulmón queda totalmente blanco, el paciente requiere de ventilación mecánica para poder respirar. Cuando un virus ingresa, este puede ser depurado por una primera línea de defensa, gracias a los macrófagos, células responsables de ubicar, engullir y destruir el virus infeccioso. A partir de todo lo planteado anteriormente, vamos a responder estas preguntas. Lo que vamos a hacer va a ser responderlas mediante una explicación escrita de cómo es la estructura, por qué debemos seguir las medidas de bioseguridad, también cómo podemos proteger a nuestra familia. Todo a partir de los conocimientos científicos que acabamos de analizar anteriormente. Autoevaluación. ¿Qué nos ayudó a aprender el día de hoy? Hoy nos ayudó a escuchar atentamente la clase e investigar. ¿Qué dificultades tuvimos para aprender? No tuvimos dificultades. ¿Cómo las superamos? Como ya mencionamos, esta vez no tuvimos dificultades, pero tú puedes cambiar según tu propia autoevaluación personal. Tarea resuelta. La estructura del SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2 es el responsable de la enfermedad COVID-19 alrededor del mundo. Lo que debe ser considerado es que su estructura es lo que permite su rapidez en el contagio. Su estructura es una molécula, una proteína de ARN, es frágil y puede desintegrarse con la grasa. De ahí la razón del por qué debemos lavarnos las manos.
Es por eso también que debemos de seguir con las medidas de bioseguridad, ya que está científicamente comprobado que es la mejor forma de prevenir el virus. En todas partes debemos de hacerlo, de seguirlas, usando los conocimientos científicos analizados. Por ejemplo, en la familia de la señora Ramírez puede que se hayan infectado por no haberse lavado bien las manos. Cuida tu salud. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal, compartir este video y también seguirnos en Facebook e Instagram. Muchas gracias y hasta pronto.